Muchos hombres se preguntan en silencio: ¿mi vida sexual influye en el cáncer de próstata? ¿Lo que hago o no hago en la intimidad puede afectar mi salud? La respuesta es que sí puede influir. Lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida íntima puede tener un impacto real en la salud de la próstata. Hoy quiero explicarlo de forma clara, basada en evidencia desde mi experiencia como médico especializado en salud sexual masculina. Déjame empezar por algo que probablemente no escuches con frecuencia, pero que es absolutamente real. El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común entre los hombres en los países desarrollados. No el segundo ni el tercero, el más común. En España, por ejemplo, supera incluso al cáncer de pulmón y al colorectal. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica en el año 2012, se diagnosticaron 27.353 nuevos casos en nuestro país. Es una cifra que impresiona. Pero lo que me preocupa más aún no es solo el número, sino el desconocimiento generalizado sobre esta enfermedad y sobre todo sobre cómo nuestras decisiones cotidianas, incluidas las relacionadas con nuestra sexualidad, pueden influir en su aparición o evolución. Muchos pacientes llegan a mi consulta preocupados. Algunos ya han sido diagnosticados. Otros han escuchado que un amigo, un hermano o su propio padre ha tenido cáncer de próstata. Y cuando nos sentamos a hablar, aparece siempre esa mirada de duda, de querer preguntar algo que quizá parezca incómodo. Doctor, ¿y mi vida sexual tiene algo que ver? Y la verdad es que sí. La ciencia ha comenzado a mostrarnos que existe una posible conexión entre la frecuencia de la actividad sexual, más concretamente la eyaculación, y el riesgo de padecer cáncer de próstata. Es importante que lo entendamos. No estamos hablando de supersticiones ni de creencias populares. Hablamos de datos de investigaciones, de estudios rigurosos. Y lo que sabemos hasta ahora es que la eyaculación podría tener un papel protector, que mantener una vida sexual activa dentro de lo que cada uno considere natural y sano podría ayudar a reducir ciertos riesgos. Pero antes de avanzar en esa dirección, déjame darte un dato que personalmente considero clave. Se estima que cerca del 67% de los hombres mayores de 65 años desarrollarán cáncer de próstata en algún momento de su vida. Y si tienes un familiar directo, como un padre o un hermano, que lo ha padecido, tus probabilidades aumentan aún más. Esto significa que estamos hablando de algo muy cercano, no de una posibilidad lejana, no de un riesgo hipotético. Es algo real, algo que nos toca a todos los hombres, a partir de cierta edad, y que merece toda nuestra atención. La buena noticia es que en la mayoría de los casos, este tipo de cáncer se detecta en etapas tempranas, cuando aún está confinado dentro de la próstata. Y ahí es donde entra en juego la información, el conocimiento. Comprender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se comporta la próstata, qué señales debemos observar, y sí, qué impacto puede tener nuestra vida íntima, puede marcar la diferencia. Por eso estoy aquí hoy, para hablarte de esto, sin rodeos, con lenguaje claro, con ejemplos reales, con toda la experiencia acumulada de tantos años escuchando y acompañando a hombres como tú. Porque entender cómo cuidar nuestra salud sexual no es solo una cuestión de placer o rendimiento, es una cuestión de salud integral. Y porque cuanto más sepamos, más herramientas tendremos para tomar decisiones conscientes. Así que, quédate conmigo, que lo que viene ahora te puede sorprender. Y te aseguro que vale la pena escucharlo, para poder entender bien cómo la actividad sexual
puede influir en la salud de la próstata. Primero, hay que conocer a fondo cómo funciona esta glándula y cuál es su papel durante la eyaculación. Yo sé que muchos hombres han escuchado hablar de la próstata, pero pocos saben realmente qué hace, dónde está o por qué es tan importante. Así que vamos a empezar por ahí. La próstata es una glándula pequeña del tamaño aproximado de una nuez que se encuentra justo debajo de la vejiga, rodeando la primera parte de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina y también el semen. A pesar de su tamaño, cumple una función crucial. Produce el líquido prostático, que forma parte del semen. Este líquido no está ahí por casualidad. Contiene zinc ácido cítrico y una serie de enzimas que son esenciales para proteger a los espermatozoides y ayudarles a moverse, a sobrevivir y a llegar a su destino. Sin ese entorno protector, los espermatozoides no tendrían muchas oportunidades. Pero la próstata no trabaja sola. La formación del semen es un trabajo en equipo. Las vesículas seminales que están situadas justo al lado de la próstata aportan la mayor parte del volumen del semen. Su contenido es rico en azúcares, especialmente fructosa, que actúa como fuente de energía para los espermatozoides. Por otro lado, los testículos, aunque solo contribuyen con alrededor del 1% del volumen total del semen, producen la parte más importante, los espermatozoides mismos. Todo este contenido se mezcla cuidadosamente para formar el semen tal como lo conocemos. Ahora el proceso de la eyaculación es algo realmente fascinante y a menudo lo pasamos por alto. Tiene dos fases bien diferenciadas. La primera es la fase de emisión. Aquí es cuando todos los líquidos, el de la próstata, el de las vesículas seminales y los espermatozoides del testículo, se reúnen en la uretra preparándose para salir. Es como si estuvieran todos detrás del telón, esperando su momento. Luego viene la segunda fase, la fase de expulsión. En este momento los músculos del suelo pélvico se contraen con fuerza y eso es lo que impulsa el semen hacia el exterior. Es una secuencia perfectamente coordinada entre nervios y músculos que requiere que todo funcione en armonía. Y aquí es donde las cosas pueden complicarse. Esta coordinación tan precisa puede verse afectada por distintas condiciones médicas. Por ejemplo, los hombres con diabetes a menudo presentan alteraciones en esta respuesta porque la enfermedad daña los nervios encargados de controlar tanto la erección como la eyaculación. También puede haber cambios después de ciertas cirugías en la próstata, como veremos más adelante. Como médico me parece fundamental que los hombres comprendan estos procesos, porque no solo se trata de sexualidad, sino también de salud general, de calidad de vida y de entender lo que ocurre en nuestro cuerpo a medida que envejecemos. Muchas veces, la información es la mejor herramienta que tenemos para tomar decisiones y anticiparnos a los problemas. Por eso siempre digo, cuanto más sepas sobre cómo funciona tu cuerpo, más fácil será cuidarlo. Una de las preguntas más comunes que escucho en la consulta, aunque muchas veces no se formule en voz alta, es: si no eyacular puede causar algún daño. Es una preocupación válida, comprensible, y con base en lo que la ciencia ha podido observar. Hasta ahora, puedo decir lo siguiente: no hay evidencia que demuestre que la falta de eyaculación por sí sola cause una enfermedad grave. No hay un riesgo directo, al menos no en términos agudos. Pero eso no significa que no haya consecuencias, especialmente en ciertos contextos clínicos. Por ejemplo, en hombres que padecen prostatitis crónica, una inflamación persistente de la glándula prostática que puede ser bastante incómoda. La falta de actividad eyaculatoria regular puede empeorar los síntomas.
En mi experiencia, he visto pacientes que notan una clara diferencia cuando retoman cierta frecuencia en sus eyaculaciones. De hecho, un estudio publicado en 1900 ya apuntaba a esto: aumentar la frecuencia, ya fuera mediante relaciones sexuales o masturbación, ayudaba a aliviar los síntomas de congestión pélvica. Es como si al liberar el contenido prostático se redujera la presión interna, disminuyendo el malestar. Pero los beneficios de la eyaculación no se limitan solo a la próstata. Hay un efecto que muchas veces se pasa por alto: la calidad del sueño. Cada vez que un hombre eyacula, su cuerpo libera hormonas como la prolactina y la oxitocina, que inducen una sensación de relajación profunda. Este cóctel natural favorece el inicio del sueño y mejora su calidad. Un estudio muy reciente publicado en 2023 en la revista Sleep Disorders demostró que la actividad sexual culminada en orgasmo mejoraba significativamente tanto el tiempo que tardamos en dormir como la profundidad del descanso. Así que no se trata solo de placer. También puede ser una herramienta sencilla y natural para dormir mejor. Ahora bien, sé que el tema que realmente despierta más dudas y más temor es la posible relación entre la frecuencia de la eyaculación y el cáncer de próstata. Y aquí es donde quiero ser muy claro, porque lo que voy a compartir está basado en evidencia científica sólida. El estudio más amplio y citado sobre este tema fue realizado por la Universidad de Harvard. Siguieron durante 18 años a casi 32,000 hombres. ¿Y qué encontraron? Que aquellos hombres que eyaculaban al menos 21 veces al mes tenían un riesgo hasta un 33% menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con los que lo hacían entre 4 y 7 veces al mes. Es un dato contundente. Pero lo más interesante es que el beneficio no dependía de cómo se alcanzaba la eyaculación. Podía ser con una pareja o mediante masturbación. El efecto protector parecía estar ligado al acto físico de eyacular, no al tipo de actividad sexual. Este hallazgo no se quedó aislado. Estudios posteriores en 2017 y un metaanálisis de 2008 confirmaron esta misma asociación inversa: a mayor frecuencia eyaculatoria, menor riesgo de cáncer de próstata. Como médico debo señalar que todos estos estudios son observacionales, es decir, se basan en lo que los participantes recuerdan y reportan, lo cual tiene limitaciones. Pero la consistencia de los resultados en distintos grupos de hombres y contextos nos hace tomar en serio estas observaciones. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de esta aparente protección? La comunidad científica ha propuesto varias hipótesis, y aunque ninguna ha sido probada de forma definitiva, todas tienen lógica fisiológica. La primera es lo que llamamos la hipótesis del lavado. La próstata produce un líquido que forma parte del semen, y en ese líquido pueden acumularse residuos celulares, toxinas e incluso carcinógenos ambientales. Si ese líquido permanece mucho tiempo sin ser expulsado, esas sustancias potencialmente dañinas permanecen en contacto con el tejido prostático. La eyaculación, en este caso, funcionaría como un sistema de limpieza que reduce la exposición a esos agentes. Otra hipótesis está relacionada con el equilibrio hormonal. Se ha planteado que eyacular con frecuencia podría ayudar a mantener niveles más estables de testosterona y otros andrógenos dentro de la próstata. Esto, a su vez, podría evitar un crecimiento celular descontrolado, que es el primer paso hacia una transformación maligna. También se ha sugerido que la actividad sexual regular estimula el sistema inmune. Al igual que el ejercicio físico,
El sexo activa procesos inmunológicos que nos protegen no solo frente a infecciones, sino también frente a células anormales que podrían convertirse en cancerosas. Un sistema inmune activo es clave para detectar y eliminar a tiempo lo que no corresponde. Y por último, no podemos olvidar los efectos fisiológicos del orgasmo. Las contracciones musculares que se producen durante la eyaculación favorecen la circulación sanguínea. En la zona pélvica, reducen la inflamación local y disminuyen el estrés oxidativo. Todos estos factores se asocian directamente con un menor riesgo de procesos degenerativos, incluido el cáncer. Como puedes ver, la eyaculación no es solo un mecanismo de reproducción o de placer. Es también una función fisiológica con implicancias reales en la salud del hombre, especialmente a partir de cierta edad. Y por eso vale la pena hablar de ello con seriedad, sin vergüenza, y con el respaldo de lo que la ciencia nos está mostrando. Por mi experiencia, sé que muchos hombres, cuando por fin se atreven a hablar del tema, lo hacen con una pregunta que parece sencilla, pero encierra muchas dudas personales. Doctor, entonces, ¿cuántas veces es lo normal? La realidad es que no hay un número mágico. No existe una cifra exacta que sirva para todos. Olvídate del 21 o cualquier otra cantidad. La frecuencia ideal de eyaculación es distinta para cada hombre, y eso depende de múltiples factores. Tu edad, tu estado de salud general, si tienes o no pareja, tu nivel de estrés, tu estado emocional. La lista es larga. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo. Hay momentos en la vida en los que la libido está más activa, otros donde disminuye, y eso es completamente normal. Forzarte a cumplir con un número puede generarte ansiedad innecesaria y afectar justamente aquello que queremos proteger: tu salud sexual y tu bienestar general. Así que más que buscar una meta, hay que buscar un ritmo propio, uno que se sienta natural y sin presiones. Ahora hay otra pregunta que aparece con frecuencia en mi consulta, sobre todo en hombres que están por someterse a cirugía de próstata o que ya han pasado por una. ¿Qué pasa con la eyaculación después de la operación? ¿Va a cambiar algo? Y la respuesta es sí, pero depende del tipo de cirugía. Cuando hablamos de una intervención por hiperplasia benigna de próstata, lo que llamamos BPH, el objetivo del procedimiento es eliminar el tejido interno que está bloqueando la uretra para que el paciente pueda orinar mejor. Esta es una operación bastante común. Sin embargo, al hacerla, se modifica la válvula natural que dirige la salida del semen. Como resultado, muchos hombres presentan lo que llamamos eyaculación retrógrada. ¿Qué significa eso? Que durante el orgasmo el semen, en vez de salir al exterior, se desvía hacia la vejiga. El placer sigue siendo el mismo. La erección también puede mantenerse, pero no verás salir el semen. Y ese semen luego se elimina sin problema al orinar. Es muy importante que esto se explique bien antes de la cirugía, para evitar sustos o frustraciones innecesarias después. Ahora bien, el caso cambia totalmente si se trata de una cirugía por cáncer de próstata. En esos casos, realizamos una prostatectomía radical. Es un procedimiento más complejo, donde no solo se extrae toda la próstata, sino también las vesículas seminales. ¿Por qué? Porque el objetivo aquí es curar el cáncer, y para lograrlo hay que eliminar todo el tejido donde podrían quedar células malignas. Como consecuencia, después de esa cirugía, ya no se produce semen. Es decir, aunque puedas sentir el orgasmo, lo que llamamos un orgasmo seco, no habrá eyaculación. Además, esta intervención tiene dos riesgos importantes que siempre explico con total claridad
la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Eso se debe a que los nervios responsables de la erección pasan muy cerca de la próstata y pueden verse afectados durante la operación. Afortunadamente, con los avances actuales y las técnicas de cirugía robótica, en muchos casos, podemos preservar esos nervios y mejorar los resultados. Todo esto es fundamental que se entienda antes de tomar decisiones. Porque cuando uno conoce bien su cuerpo, sus opciones y lo que puede esperar, se vive con más tranquilidad y más control. Y eso, créeme, hace toda la diferencia. Después de tantos años acompañando a hombres en mi consulta, hay algo que repito una y otra vez. No existe una fórmula mágica para prevenir el cáncer de próstata. No hay una dieta milagrosa, ni un suplemento secreto, ni una frecuencia sexual ideal que garantice protección absoluta. La salud sexual no es una competencia, no es una carrera de números ni de rendimiento. Es parte de un equilibrio general que debemos cuidar con responsabilidad y sin presiones innecesarias. Lo que sí sabemos, lo que está demostrado, es que la herramienta más poderosa que tenemos se llama prevención. Y esa prevención comienza con algo tan sencillo y a la vez tan poderoso como acudir a tus controles médicos de forma regular. Visitar a tu urólogo, hacerte la prueba del antígeno prostático específico, el famoso PSA, y realizar el tacto rectal cuando sea necesario. Esto, aunque a veces genere incomodidad o rechazo, puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo o demasiado tarde. Además, nunca me cansaré de decirlo, mantener un estilo de vida saludable es tan importante como cualquier examen. No fumar, controlar el peso, comer bien, más verduras, menos ultraprocesados, y moverse cada día. El sedentarismo es uno de los peores enemigos de nuestra salud prostática y general. A menudo me preguntan, «Doctor, ¿y eso realmente influye?» La respuesta es clara, sí. Influye más de lo que crees. Esos pequeños hábitos que repetimos cada día son los que construyen o deterioran nuestra salud con el tiempo. Y por favor, mucho cuidado con los charlatanes de Internet. Sé que cuando uno tiene miedo o dudas, es fácil caer en promesas vacías. Productos que aseguran curas milagrosas, fórmulas naturales, que limpian la próstata, videos que generan pánico sin base científica. La salud es un tema serio. Merece información seria, basada en evidencia, sin manipulación ni intereses ocultos. Si este tema te resultó útil, te animo a que aprendas más. Hay otro video en mi canal donde explico con más detalle los problemas de próstata. Si te interesa cuidarte a ti mismo o a un ser querido, te animo a que veas esos videos también. Y si este contenido te ha ayudado, si te ha hecho pensar o resolver alguna duda, la mejor forma de apoyarme es simple. Dale me gusta, compártelo con un amigo o familiar y suscríbete al canal. Tu apoyo me permite seguir creando información clara, honesta y basada en ciencia para más personas. Recuerda, tu salud está en tus manos. No esperes a que algo falle para empezar a cuidarte. Tomar el control hoy puede marcar la diferencia mañana.